Centro Misionero Bethesda, una iglesia de bendición, presenta Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Abramos la palabra de fe en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo número 13. Gloria a Dios. Los milagros del Señor están para ti. Los milagros del Señor están para ti. Dígale, están para mí. Hoy recibo los milagros del Señor. A su nombre. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo número 14, aleluya, versículo número 13, dice: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca en un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio a los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. A su nombre. Siéntese, mi amado hermano, tenga la amabilidad. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Yo le bendigo a usted, le saludo en el nombre de Jesús y declaro bendiciones grandes sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre todo donde pusieres tu mano. Serás prosperado, serás bendecido en el nombre de Jesús. Dice la palabra que estaba el Señor Jesús predicándole a una multitud. Y dice que estaban en un lugar apartado, pero ya, mi amado hermano, llevaban muchos días. Dice la palabra que llevaban 3 días que no podían, que no comían, porque estaban allá en un retiro espiritual con el Señor Jesucristo, a su nombre. Y dice la palabra que saliendo Jesús y vio esa gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. A su nombre. A su nombre. Sanó a los que estaban, ¿qué? Enfermos. Mi amado hermano, cuando el Señor está en la vida de cada persona, esa persona está llamada a ser sanada, libre por Cristo Jesús. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Qué lindo es el Señor. Dice que tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Hay poder en Cristo Jesús.
Y cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer a su nombre. Mi amado hermano, mire usted cómo el Señor dice en la palabra que Él tuvo compasión ¿de quién? De la multitud. Jesús, diga, Jesús tiene compasión de mí. Jesús tiene compasión de mí, a su nombre. Jesús tiene compasión de ti. Y yo quiero que entienda esto, mi amado hermano. Una cosa es compasión y otra cosa es pesar. El hombre tiene pesar por el hombre. Jesús nunca tiene pesar, Jesús tiene compasión. El hombre dice que pesar de Julano lo que le está pasando, pero a veces no hace nada o nunca puede hacer nada para resolverle el problema a la persona. Eso es pesar. Pero Jesús tiene compasión. Compasión es sentir lo que la otra persona está viviendo, pero resolverle su situación. Por eso se llama compasión. Jesús tiene compasión de nosotros. Jesús sabe que vivimos y Jesús se da cuenta lo que estamos viviendo y corre a arreglar la situación. Corre mediante un milagro a hacer cosas poderosas en nuestra vida. Alaba lo que Él vive. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Y quiero que le quede claro. ¿Qué le declaro esto? Jesús, una de las virtudes del Señor, la Biblia dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para ir y anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pues bien, una de las virtudes de Jesús es su compasión, a su nombre. Y Jesús tiene compasión de cada uno de nosotros. Él se da cuenta de tu enfermedad. Él se da cuenta de la situación que estás viviendo con ese hijo. Él se da cuenta de la situación que estás pasando y corre a resolverlo en el nombre de Jesús. Y lo resuelve en una forma sobrenatural, poderosa para la gloria del Señor. Alaba lo que Él vive. Un milagro de Dios. Un milagro de Dios. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Nosotros sabemos que Dios todo lo resuelve a través de sus milagros. Dios siempre está fabricando un milagro para ti. Dios siempre está construyendo un milagro para tu vida. A su nombre. A su nombre. Ayer, mi amado hermano, tuve una experiencia muy especial con el Señor. Recibí un mensaje de un hermano que tenía a su hijo, hermano, en una situación crítica en la UCI, en una ciudad de Colombia, en un hospital. Y el joven estaba debatiéndose entre la vida y la muerte, y los médicos estaban pasando informes muy negativos acerca de la salud de este joven. Ya lo tenían entubado en la UCI y estaba en una situación deplorable. Cuando me di cuenta de ello, mi amado hermano, comenzamos a orar, a clamar al Dios de la gloria, y la gloria sea para el Señor. Dios tuvo compasión de esa familia, Dios tuvo compasión de ese joven, y esta mañana recibí el mensaje que ese joven ya salió de peligro para la gloria del Señor. Aleluya. Jesús tiene compasión de nosotros. Jesús te ama mucho. Aleluya. Aleluya. Y yo declaro que un niño que se llama Juan José García Cárdenas, que está en la UCI también, ya lleva varios días en ello. En el nombre de Cristo Jesús está sano. En el nombre de Jesús de Nazaret está libre ahora. Jesús tiene compasión de ese niño. Jesús tiene compasión de esa familia. Jesús tiene compasión de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, tú los sanas ahora, Padre del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. A su nombre. A su nombre. Y dice la palabra que el Señor dijo que tuvo compasión de ellos porque no tenían que comer. Pero
Escúchelo bien. Los discípulos apenas se dieron cuenta que el Señor Jesús tenía compasión de ellos. Dice la palabra del Señor que cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Mire los discípulos, mire la forma de resolver el problema, mire la forma como el hombre resuelve la situación. ¿Qué dijeron los discípulos? Hay una gran multitud, tienen mucha hambre, no tienen que comer. Señor, despídelos para que vayan a buscar comida. Despídelos para que vayan a buscar que comen. Ese es el hombre, esa es la situación. Pero Jesús no resuelve los problemas de esa forma. Jesús los resuelve él mediante un milagro. Escúchelo bien, Jesús va a resolver tu problema hoy mediante un milagro de Dios. Jesús va a resolver ese problema familiar mediante un milagro. Jesús va a resolver ese problema de salud mediante un milagro. Jesús va a resolver tu situación mediante un milagro de Dios. Un milagro está en proceso hoy para tu vida. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Y cuando los discípulos le dijeron esto al Señor: Señor, despídelos para que se vayan a ver cómo se rebuscan por allá afuera. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Escúchelo bien, no tienen necesidad de irse, dijo el Señor. ¿Qué le dijo el Señor? No, ellos no tienen necesidad de irse de aquí con hambre a ver cómo se rebuscan por allá. Dales de comer. ¿Cómo así, Señor? ¿Y nosotros de dónde tenemos tanto? Sí, así obra el Señor Jesús. Así obra el Señor. Mi amado hermano, muchas veces nosotros estamos buscando la salida en nuestras fuerzas. Muchas veces el hombre está buscando resolver su problema de acuerdo a sus fuerzas, a su sabiduría, a sus capacidades. Y esto es lo que estaba haciendo los discípulos, tratando de resolver la situación o el problema, mi amado hermano, en sus fuerzas. Señor, lárgalos ya, déjalos que se vayan y busquen por allá de comer. Déjalos que vayan y se rebusquen ellos. No, dijo el Señor, ellos no tienen necesidad de irse. Dales de comer. Así obra Jesús. Cuando las cosas parecen imposibles, mi amado hermano, Dios las hace posibles. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Aleluya. Y ellos la vieron más difícil todavía. ¿Cómo así? Nosotros tenemos que darle de comer a esta multitud. Dice el versículo número 17. Y ellos le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Mira, Señor, aquí no tenemos nada para darle. 5 panes y 2 peces que son para toda esta multitud. Hay poder en Cristo Jesús. Por eso es que ellos estaban deseosos de que se fueran para poderse comer los 5 panes entre ellos. No, Señor, eso no alcanza ni para nosotros ni para ellos. Vamos a quedar todos aquí con hambre. Señor, ¿qué tenemos nosotros? 5 panes y 2 pececillos. Unos peces, un par de peces. Eso no alcanza para nada. Pero el Señor Jesús le dijo: traédmelos acá. A su nombre. Traédmelos acá. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Traédmelos. Quiere decir que ellos tenían que entregar esos panes y esos peces. Escúchelo bien. Hay una multitud con hambre. Hay unos discípulos que tienen unos panes y unos peces que es la ración para ellos. Escúchelo bien. Ellos sienten que su necesidad está suplida. Ellos sienten que tienen ya resuelto su problema.
los 5 panes y los 2 peces nos resuelven el problema a los que estamos aquí. Pero hay una multitud con hambre. Y ahora Jesús nos pide que le demos de comer y además nos quita los panes, nos pide que nos dé los panes y los peces. Imagínese usted, cuando los discípulos entregan los panes y los peces, ¿en qué condición quedan los discípulos? Quedan en la misma condición de todos ellos, sin nada que comer, a su nombre. Ya ellos entregaron los panes, ya ellos entregaron los peces y la multitud igual. Los discípulos entran a ser parte de la multitud. Ninguno tiene que comer. Todo lo poco que había para comer ahora está en las manos de Jesús. Ya no tenemos tampoco nosotros. Tremendo esto, mi amado hermano. Pero ¿qué iban a pensar los discípulos? Oh, sorpresa, ¿qué iban a pensar los discípulos? Que Jesús iba a tomar esa ofrenda, eso que ellos iban a sacar de su corazón, eso que ellos tenían que despojarse. Mire que ellos estaban despojándose de esos panes y de esos peces y los estaban entregando, tal vez hasta con dolor en su corazón, al Señor. Sí, Señor, entregamos esto, quedamos igual todos, no tenemos que comer aquí ninguno, pero yo los entrego. Y los entregó. Y dice la palabra que cuando entregaron los peces y los panes, Jesús oró y partió los panes en pedazos, y los pedazos se multiplicaron y siguieron multiplicándose y multiplicándose, y ocurrió el gran milagro para la gloria del Señor, que comieron los 11 discípulos, o los 12, porque todavía Judas estaba allí metido. Se comieron los 12 discípulos, comieron, hermano, la multitud, dice la palabra del Señor. Comieron 5,000 hombres, sin contar las mujeres, sin contar los niños. Y dice la palabra que no solamente comieron, sino que se saciaron para la gloria del Señor. Y además de comer y saciarse, hubo, dice la palabra, que hubo tanto para llevar que llenaron 12 cestas llenas y las llevaron para sus casas. Alaba al Señor que Él vive. Los milagros de Jesús, los milagros del Señor. Dios dice que habrá bendición hasta que sobre y abunde para la gloria del Señor. Alábalo que Él vive. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Por eso, créale al Señor, mi amado hermano. Cuando usted ha dado su tiempo para orar, cuando usted ha dado, mi amado hermano, una ofrenda para glorificar al Señor, cuando usted ha dado, mi amado hermano, su vida al Señor, cuando usted está poniendo su fe delante del Señor, todo esto Dios lo toma para venir y multiplicarlo en tu vida y hacer el milagro que Dios quiere hacer contigo. Y no solamente un milagro, sino los milagros de Jesús, porque son multitudes los milagros que Dios hace en tu vida, y van a ser muchos los milagros que Dios va a comenzar a hacer contigo a partir de hoy para la gloria del Señor. Recíbalo, reciba en el nombre de Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Alábalo que Él vive. Alábalo porque Él vive. Aleluya. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Muchas personas dicen que los milagros de Jesús solamente fueron en la época de Jesús. Y la verdad es que esto no es cierto. La verdad es otra. La verdad es que los milagros de Jesús todavía siguen existiendo, y sigue Dios haciendo milagros y prodigios. Alábalo si puedes alabar. Aleluya. Porque la palabra de Dios lo dice. Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aleluya. Jesús habló proféticamente, porque esta palabra, este versículo, es una profecía del Señor Jesús a su nombre. Este versículo, Juan 14:12, es una profecía de Jesús.
Y Jesús profetizó diciendo: de cierto os digo, que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿qué obras hizo Jesús? Jesús hizo milagros, prodigios aquí en la tierra, a su nombre. Y lo que estaba diciendo el Señor es que estos milagros se perpetuarían. Estos milagros seguirían de generación en generación, mi amado hermano. Una vez los hombres creyeran en Jesús y Él partiera al lado del Padre, entonces, mi amado hermano, vendría sobre nosotros el Espíritu Santo, y un hombre lleno de fe, creyente en Cristo Jesús, una mujer llena de fe, creyente en Cristo Jesús y llena del Espíritu Santo, ocurrirán milagros a través de esa persona para la gloria del Señor. Y Dios hará milagros extraordinarios. Alábalo que Él vive, alábalo que Él vive. Por eso, no se le haga nada extraño que usted ora y ocurren milagros. No se le haga nada extraño que usted ora al Padre en el nombre de Jesús y los milagros fluyen. No se le haga nada extraño que usted ora por los enfermos en el nombre de Cristo Jesús y los enfermos se sanan, porque está profetizado por el Señor Jesucristo. El versículo de Juan 14:12 es una profecía del Señor Jesús, y se cumple y se sigue cumpliendo para la gloria del Señor. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Porque basta solamente con pedirle al Padre en el nombre de Jesús y los milagros fluyen aquí en la tierra. Alábalo que Él vive, alábalo que Él vive, alábalo a Él que Él vive. Aleluya, aleluya. Cristo vive, Cristo vive, y a su nombre, y a su nombre. Y efectivamente dice la palabra del Señor, mi amado hermano, en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5, versículo 12. Comenzó a cumplirse esta palabra, y se sigue cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, gloria a Dios, versículo 12. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados a su nombre. Aquí en Hechos de los Apóstoles, ya Jesús ha muerto en la cruz. Ya han pasado unos hechos trascendentales. Jesús ha muerto en la cruz, Jesús ha resucitado, y Jesús ha partido al cielo al lado del Padre, y se ha sentado al lado del Padre en el trono de Dios, a su nombre. Pero ha descendido el Espíritu Santo, y como ha descendido el Espíritu Santo, está el Espíritu Santo sobre los discípulos. Entonces comienza a cumplirse la profecía que el Señor dejó en Juan 14:12, a su nombre. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces aquí vemos que por la mano de los discípulos Dios comienza a hacer milagros que extraordinarios a su nombre. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 5, versículo 12: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y comenzaban a orar, a clamar por los enfermos, y traían los enfermos y los atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados a su nombre. Pero allí no para el asunto. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo número 14. Gloria a Dios, aleluya.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, perdón, capítulo número 19, aleluya, versículo número 1 y 2. Dice la palabra en Hechos de los Apóstoles 19, 1 y 2. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pablo llega a Éfeso, ora por algunos discípulos que habían creído en Jesús, pero que no habían recibido el Espíritu Santo, y reciben ellos el Espíritu Santo, y comienza una obra poderosa del Señor Jesús sobre la vida de Pablo allí en Éfeso. Y comienzan a convertirse los brujos, los hechiceros, comienza a convertirse toda la gente que era idólatra y pagana, y comienza Dios a hacer milagros extraordinarios. Dice la palabra del Señor en el versículo 11. Vaya a Hechos de los Apóstoles 19, 11. Aleluya. Hechos 19, 11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios. ¿Por mano de quién? De Pablo. Se cumple la palabra nuevamente, se cumple la profecía que el Señor dejó en Juan 14, 12. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aquí dice que Pablo llegó a Éfeso, y cuando llegó a Éfeso se encontró unos discípulos, oró por ellos. Esos discípulos creyeron en Jesús, habían creído en Jesús, pero no tenían el poder del Espíritu Santo. Descendió sobre ellos el Espíritu Santo, comenzó la obra misionera de Pablo allí en Éfeso, se convertían las multitudes, y dice la palabra en el versículo 11: y hacía Dios milagros extraordinarios. ¿Por mano de quién? De Pablo, a su nombre. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Vemos ahí, hermano, que la obra del Señor sigue avanzando de acuerdo a la palabra que Dios había dejado, que el Señor mismo había dejado como una profecía que iba a ocurrir y seguiría ocurriendo. Y quiero decirle algo, mi amado hermano: la gran noticia es que esa profecía que el Señor Jesús dejó en Juan 14, 12 todavía está vigente y se sigue cumpliendo aquí para la gloria del Señor. Se sigue cumpliendo aquí esa palabra que el Señor dejó. Alábalo que Él vive, alábalo a Él que Él vive. Aleluya, aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Se sigue cumpliendo y Dios sigue usando mediante milagros extraordinarios, mi amado hermano, a todo aquel que crea en el Señor Jesús y ore y clame a Él lleno del Espíritu Santo. Las enfermedades se van, los espíritus inmundos salen de los cuerpos, y hay milagros y prodigios en tu vida. Así que cuando oramos al Señor y alguien tiene una necesidad, Dios la va a suplir, mi amado hermano, con el poder de Él y no con nuestro poder, con los milagros de Él y no con milagros humanos, porque los hombres no pueden hacer milagros. Es el Dios de la gloria el que lo hace, es el Señor el que lo hace, es Cristo maravilloso que vive y reina por los siglos de los siglos, que está haciendo cosas extraordinarias, rompiendo cadenas, destruyendo maleficios, destruyendo maldiciones, quitando enfermedades. Yugo del diablo se revientan en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Alábalo fuerte que Él vive. Fuerte, 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 porque Él vive. Aleluya, aleluya. A su nombre, a su nombre. Así que cuando Dios dice: mira, ora porque Julano va a ser sanado, nunca te pongas a pensar: ¿será que sí, será que no? No, cree en el Señor Jesucristo, cree en el Dios de la gloria, porque los milagros de Jesús existen y sigue Él haciendo milagros y prodigios, y están vigentes para la gloria del Señor. Y le voy a decir algo más: acostúmbrese a caminar en lo sobrenatural.
acostúmbrese a caminar en lo sobrenatural. Muchas veces uno se pregunta, y yo se lo digo porque a mí me ha pasado, yo soy uno de ellos. Uno se pregunta: Señor, ¿pero por qué está pasando esto? Cuando estoy frente a una situación, Señor, ¿pero por qué está pasando esto? Y cuando nosotros nos preguntamos eso, la respuesta es contundente. Dios dice: todas las cosas nos ayudan para bien. Y la respuesta es, mi amado hermano, esto está pasando porque vas a experimentar el poder de Dios. Vas a experimentar el milagro de Dios. Vas a ver cómo todo lo resuelve Dios en una forma sobrenatural. Y ese es el milagro de Dios. A su nombre. A su nombre. O uno le pregunta al Señor: Señor, no solamente por qué está pasando, Señor, ¿por qué no pasa lo que yo quiero? Señor, ¿por qué no pasa lo que yo estoy queriendo que pase aquí? Ah, sencillo. Porque Dios tiene otro plan, y a través de un milagro te va a hacer entender que lo que tú querías que pasara no pasa. ¿Y por qué? Porque la voluntad de Dios era otra. Pero cuando pase lo otro, va a venir gozo y alegría en tu vida, porque te vas a dar cuenta que Dios obró allí en un milagro y no permitió que pasara esto, pero permitió que pasara lo que Él quería que pasara, que era para tu bien. Porque entre otras cosas, los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Aleluya. Aleluya. Es por eso que muchas veces nosotros tratamos en nuestras fuerzas de arreglar ciertas situaciones, tratamos en nuestras fuerzas de resolver una situación, mi amado hermano, pero nunca la podemos arreglar. Jesús le dijo a los discípulos: vaya, mi amado hermano, denles de comer. Ellos dijeron: Señor, por favor, mándalos ya, sácalos de aquí, porque ellos no tienen que comer, y que vayan y se rebusquen por allá afuera. Que era lo que los discípulos estaban pensando. Los discípulos estaban pensando que ellos eran los que tenían que resolver el problema, pero los discípulos no sabían ni entendían que el que resolvía el problema era Jesús, el que les iba a saciar de comer, el hambre a todos ellos era Jesús, el que iba a multiplicar los panes y los peces era Jesús, el que les iba a dar comida a todos ellos hasta que sobreabundara y para que llevaran para sus casas era el Señor Jesús. Los discípulos pensaron que eran ellos. A veces nosotros, como discípulos de Cristo, pensamos que somos nosotros, mi amado hermano, y no somos nosotros. Es Jesús el que lo hace. Es el Dios de la gloria el que lo hace. Cuando tú oras por una persona, no te pongas a pensar: ¿será que sí va a orar? ¿Será que sí va a resultar esta oración? No te pongas a pensar si la oración va a resultar o no. Ponte a pensar es solamente: Jesús, te entrego esta situación porque tú eres el que lo vas a hacer. Tú eres el que lo hace, Señor Jesús. Tú eres el que lo sanas. Tú eres el que lo libertas para la gloria del Señor. Alaba lo que Él vive. Aleluya. Aleluya. A su nombre. Un día los discípulos, Jesús le dijo a los discípulos: móntense en la barca y pasemos al otro lado. Jesús se montó en la barca con ellos y se fueron al otro lado. Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Pero en el camino, mi amado hermano, ya aguas adentro, comenzó la barca, amenazaba con voltearse por la gran tempestad que se levantó. Los discípulos despertaron a Jesús: Señor, ¿qué pasa que perecemos? ¿Por qué el Señor los reprendió? Porque ellos no creyeron en los milagros de Jesús, porque ellos no creyeron a la palabra del Señor. Jesús les había dicho: pasemos al otro lado. Si Jesús les dijo pasemos al otro lado, es porque nos iba a llevar al otro lado, es porque los iba a llevar allá, mi amado hermano. Y así hubieran vientos, así hubieran tempestades en la mitad del camino, al otro lado iban a llegar para la gloria del Señor. Así que tenemos que creerle al Señor Jesús. Tenemos que creer en los milagros del Señor. Y los milagros del Señor nacen a través de la palabra misma que Él nos ha dado. Alábalo si puedes alabarlo a Él. Es por la propia palabra de Dios que está allí consignada. Hay poder en Cristo Jesús.
Por eso fue que el Señor lo reprendió. Y por eso es que el Señor les está diciendo ahora: mira, denles ustedes de comer. Jesús les dijo a los discípulos: denles ustedes de comer. ¿Cómo así? ¿Nosotros de dónde vamos a dar? Sí, ustedes le van a dar de comer a esa multitud. No, Señor, es mejor que los saques de aquí, que se vayan rápido. No, ustedes le van a dar de comer. ¿Cómo así? Nosotros no tenemos sino unos cuantos panes y unos pocos peces. Allí 5 panes y 2 peces. No, tráigalos acá. Cuando ellos ofrendaron esos peces, cuando ellos ofrendaron esos panes, inmediatamente el Señor oró, multiplicó esa ofrenda y todos comieron hasta que se saciaron y llevaron 12 cestas llenas para la gloria del Señor. Así obra Jesús, así obra el Señor Jesús. A su nombre, a su nombre. Siempre piensa: un milagro está por hacerse. Cuando tengas una dificultad, siempre piensa: un milagro Jesús va a hacer. Cuando tengas un problema, un milagro Jesús lo va a hacer. Esto lo va a resolver Jesús en un milagro. Esto lo va a resolver Señor con un milagro. Ese hijo que ha tomado caminos equivocados, lo va a resolver el Señor mediante un milagro. Los problemas familiares los va a resolver el Señor mediante un milagro. Un milagro está por ocurrir. Cuando hay un problema, cuando hay una dificultad, un milagro está por ocurrir. A su nombre, a su nombre. Ayer que me llamó ese hermano llorando, desesperado, angustiado, y no era para más, su hijo estaba en la UCI, yo dije: un milagro está por ocurrir. Un milagro está por ocurrir. Le dije: hermano, no me cuelgue, vamos a orar. Y comenzamos a clamar por ese hijo. Hoy me responde él, mi amado hermano: ya salió de peligro para la gloria del Señor. Alábalo que Él vive. Alábalo a Él porque Él vive. Los milagros son de Jesús. Los milagros los hace Dios. Aleluya. A su nombre. Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera.